Si es perspectiva, ya la. No sé si sea perspectiva. ¿Quién sabe? Porque son dos cuadros diferentes. Sí, sí, creo que sí es. Me encanta esa regla porque es de separación de la línea, pero ya que deja que cae en el puntito y es perfecto. Sí, pero Ah, No pasó nada. Sí. Qué famoso. No sé, ahora no sé cómo voy a lidiar con tanta. ¿Quieres ir? ¿Medio? Es perspectiva. va a ser muy llena de horizonte, una perspectiva, y la otra, la verdad, yo creo que Observador. sí. Segundo. Bien, vamos a ver el día de hoy nuestra primera perspectiva, un volumen simple. Es un prisma que tiene una altura determinada y otro prisma que está más con menor altura. En proyección vertical y proyección horizontal podemos ver aquí el prisma, los dos prismas más bien. Este prisma está más pequeño, porque tiene menor altura, está incrustado allá en el prisma que es más grande, ¿sí? Es como si aquí fuese nada más una L, pero pues ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Tenemos este método que se llama en su lámina perspectiva de cuadro vertical. ¿Por qué de cuadro vertical? Porque el plano que estamos viendo aquí está perpendicular al plano horizontal, oblicuo al vertical, oblicuo al lateral. Por esa razón se llama plano vertical. La perspectiva que vamos a ver se llama perspectiva método simplificado de cuadro vertical. ¿Por qué de cuadro vertical? Porque ya les dije que es un plano que se ve en magnitud íntegra, proyección horizontal. Y recuerden que cuando estábamos viendo la clase anterior, solo hay una sola visual dentro de este cono óptico. Acuérdense, ¿cuál es el ángulo del cono óptico? 45, ¿no? Dentro de ese cono, que hay infinito número de visuales, una y solo una es aquella que es perpendicular, como lo estuvimos viendo ahí en el espacio, en las, vamos a decir, las partes que conforman este espacio geométrico de la perspectiva. Solo hay una visual que es perpendicular al plano del cuadro y que llamamos visual principal. Y esa visual principal, que es la perpendicular al plano del cuadro, es decir, a 90 grados, sobre esa visual principal
es donde se ubica el observador. El observador, recuerden, yo lo puedo ubicar en cualquier lugar. El observador lo puedo ubicar en cualquier lugar. Si digo, quiero ubicar el observador aquí, ahí ubico, es un ejemplo. Ubico ahí el observador. Aquí ubico el observador y pongo a partir del observador hacia dónde quiero ver mi objeto o mi proyecto o mi volumen. Entonces digo, pues quiero dirigir la vista hacia allá, ¿no? Hacia ese punto. A lo mejor aquí hay un lugar interesante, un acceso, un vano, no sé, algo que me interese ver en la perspectiva. Y ya que haya hecho esa visual, entonces ahora sí tengo que poner mi plano del cuadro perpendicular a esa visual. Aquí tendría el punto P, ¿no? Pero esta distancia del observador, ¿qué distancia debe de tener? Habíamos comentado también que para que nuestra perspectiva se vea normal, debe de quedar dentro del cono óptico. ¿Y cuál es esa dimensión? Decimos que es más o menos 1,5 veces la altura del objeto o el ancho del objeto, lo que sea mayor. A lo mejor es mi proyecto muy largo horizontalmente, entonces tengo que alejar al observador de acuerdo a la proyección horizontal. ¿Por qué? Porque mi proyecto está muy largo, pero es menor altura. Y si fuese al revés, mi proyecto tuviese una altura mayor, pero estuviera esbelto, entonces el observador tendría que alejarlo que 1,5 veces, dependiendo si es o muy largo o muy alto. ¿Para qué? Para que esa perspectiva quede dentro del cono óptico. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, si yo mido la altura, pues aquí mide 22, y si mido la anchura, pues aquí mide 30, bueno, 25. Entonces, ¿cuál es el alejamiento del observador? 1,5 veces, que serían, ¿cuánto? 37. O puedo agarrar mi escuadra, la escuadra, y recuerden que el cono óptico son 45 grados, ¿no? Entonces puedo agarrar mi escuadra, donde está la visual principal, ahí pongo mi ángulo de 45 sobre esa visual, y si observo, por ejemplo aquí, pongo una visual aquí, y pongo otra visual acá, queda dentro del cono óptico. ¿Sí me explicó? No lo puedo poner aquí, ¿por qué? Porque a partir de este punto, esta visual del cono óptico parte, ya no queda fuera, y la otra pues apenas pasa tangente. Entonces, lo más recomendable es que quede dentro de los 45 grados. Entonces aquí, si quieren, bueno, pues podemos acercar el observador, pero no pasa sin nada si lo pongo ahí, ¿no? De todas maneras cumple, queda dentro de ese cono óptico. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí. Ya tengo los elementos necesarios para hacer la perspectiva. Recuerden, el observador lo puedo poner donde yo quiera, donde me interese ver. Cuando establezca el observador, voy a poner mi visual hacia donde quiero ver mi volumen. Ya que ponga la visual, entonces pongo el plano del cuadro. El plano del cuadro donde yo lo ubique, ahorita por ejemplo, el plano del cuadro yo le puse pasa por el punto G. Puede pasar por el punto G o no puede pasar por el punto G, donde yo quiera. Aquí hay que ver el efecto del plano del cuadro. Si este plano del cuadro, obviamente el observador siempre va a estar 1,5 veces, ¿no? El plano del cuadro no importa dónde lo ponga. Si yo pongo
como a veces lo hacemos en el extraordinario, está la perspectiva. Les damos la ubicación del observador, nada más. O, en su caso, les damos la visual y ponemos el plano del cuadro. Pero la visual obviamente está hacia allá y el plano del cuadro queda por acá. Y dicen, oiga, pero pues es que eso no me enseñaron cómo. No, sí se le enseñó cómo, simplemente pues es seguir el procedimiento. Pero vamos a ver cuál es el efecto del plano del cuadro. ¿Qué sucede con su cámara? Su cámara, bueno, la que trae el teléfono, es el plano del cuadro. Si yo, observador, tengo la cámara aquí, si yo quiero tomar aquella imagen, ¿qué sucede cuando yo acerco la cámara? La imagen se hace más pequeña, ¿no? ¿Qué sucede cuando yo alejo la cámara? La imagen que voy a imprimir dentro de la pantalla se hace más grande. Entonces, el plano del cuadro, ya tengo la distancia de 1,5 veces del observador. El plano del cuadro no importa dónde lo ponga. Si yo acerco el plano del cuadro al observador, ¿qué va a suceder con la perspectiva? Que se va a hacer pequeñita. ¿Qué sucede si el plano del cuadro, porque la visual, esa visual es infinita, esa visual es infinita, ahí va, es infinita. ¿Qué sucede si ese plano del cuadro lo pongo acá? No pasa nada. ¿Qué sucede? Pues simplemente que la perspectiva se va a hacer mucho más grande. Pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? ¿Listos? Ya tengo los datos que necesito, el plano del cuadro, donde voy a poner o voy a dibujar la perspectiva, la visual principal hacia donde me interesa ver, la distancia del observador del objeto, que es 1,5 veces, o, pues ya les dije, su escuadra de 45, y que quede dentro de ese ángulo, o si quieren pueden poner acá su escuadra de 45 y también que quede, si es muy alto, ¿no? ¿A partir de dónde? Del observador. Ahora, la línea de horizonte. La línea de horizonte, recordarán, es la recta de intersección entre el plano de horizonte y el plano del cuadro. ¿Quién se encuentra en la línea de horizonte? Los ojos del observador, y también a esa altura se encuentra ¿quién? La visual principal, es la recta que está contenida en ese plano de horizonte. Ya tengo la altura del observador, digo, a lo mejor está por acá arriba, aquí hay, no sé, una montaña, no sé, un banco, lo que ustedes quieran, o entre pisos y otro, y aquí está mi observador, ¿no? Aquí está ahí esa altura. Me lo imagino a esa altura, ¿no? Si lo quisiera poner en el plano horizontal, pues digo, a lo mejor aquí pongo el observador y entonces pues aquí quedaría la línea de horizonte, ¿no? Si yo quisiera. Pero no pasa donde yo ubique la línea de horizonte, tampoco no pasa nada. Depende de donde yo, a qué altura quiera ver mi perspectiva. ¿Listos? Bueno, ya tengo ahí. Esto se llama geometral. En la montea de la perspectiva se llama geometral. Es decir, que tengo mi proyección vertical y mi proyección horizontal, es decir, tengo mi fachada y tengo mi planta arquitectónica. Vamos a ver qué es este procedimiento que se llama método simplificado. El método simplificado solamente nos ayuda cuando el
volumen en algunos casos es muy simple, y si ya domino yo bien la perspectiva, sabemos que su máquina pues, puede hacer todo esto, pero pues hay que tener los conocimientos necesarios de la perspectiva, porque pues como les digo, el programa de dibujos, ustedes les dicen sácame la perspectiva, pues se la sacan, ¿no? Pero ¿qué hacen cuando le tienen que poner sombras? Pues también se las ponen, pero se las ponen arbitrarias. Para poner las sombras en un proyecto hay que tomar en cuenta dónde nace y dónde se oculta el sol y cuál es su trayectoria durante el día. Porque esas sombras pues tienen que corresponder realmente a la vida real, ¿no? No son fantasiosas. Claro que luego en la planta de conjunto, en la fachada, pues le ponemos las sombras para dar volumen. Porque ¿cuál es el objetivo de la perspectiva? Pues que en nuestros planos podamos representar lo que ahora no está construido, cómo se vería realmente. Entonces vamos a ver, ya tengo ahí los elementos, ahora me voy a ir a mi papel, a mi lámina donde voy a hacer la perspectiva. Entonces voy a dibujar en mi papel la línea de terreno. Recuerden que la línea de terreno es el plano horizontal. Entonces dibujamos nuestra línea de terreno. Y dentro de esa línea de terreno, que es LT, tengo la altura de la línea de horizonte. Esta es la altura de la línea de horizonte, la dibujamos también. Ahí está. Este es LT, línea de terreno. Y esta otra, lo voy a poner más abajo, por favor, porque si no, no voy a alcanzar. Vamos a poner esta, en lugar de ser LT, la voy a llamar línea de horizonte. Entonces voy a poner mi línea de terreno, que tiene esta distancia. Está mi línea de terreno. Y voy a ubicar el punto P sobre la línea de horizonte, porque el punto P se encuentra en la línea de horizonte, y lo voy a poner aquí. Ahí está el punto P en la línea de horizonte. Su proyección de ese punto en la línea de terreno, lo proyecto a la línea de terreno, y aquí quedó P minúsculo. Tengo la proyección de la línea de horizonte, en donde se ubica la visual principal, y su proyección sobre el plano del terreno. Si hicieron los corolarios, por ahí vieron que las rectas horizontales, cuando son paralelas, fugan a un solo punto, pero cuando son de distinta dirección, fugan a dos puntos distintos. ¿Cómo encuentro esos puntos de fuga? Con relación al plano del cuadro, estas rectas que con este geometral o con esta montea, si ustedes observan, son rectas horizontales, y estas otras son rectas de punta. Pero al poner yo mi plano del cuadro, estas rectas ya quedaron oblicuas al plano del cuadro, por lo tanto se convirtieron en rectas horizontales. Se convirtieron en rectas horizontales con relación a este plano del cuadro, Con relación a mi montea, son rectas horizontales y de punta. Ahora, como son dos rectas horizontales
con relación a este plano del cuadro, estas tienen una dirección y estas tienen otra, voy a tener dos puntos de fuga. Con el método simplificado, ¿cómo encuentro esos puntos de fuga? Vamos a ver. Voy a prolongar aquí mi plano del cuadro para poder encontrar esos puntos de fuga. Ahí está mi plano del cuadro. Lo voy a prolongar, Ahí va. ¿Cómo encuentro los puntos de fuga? Voy a cambiar la ubicación del observador para que no se nos vaya tan lejos. Vamos a ponerlo dentro del cono óptico, que son los 45. Entonces, si ponemos nuestra escuadra, más o menos por ahí, ¿no? Por ahí quedaría el observador o proyección horizontal y vamos a ponerlo en la proyección vertical. Nomás les cambié la ubicación del observador, pero no pasa nada, Aquí quedó O'. Bueno, para encontrar los puntos de fuga de estas rectas horizontales con el método simplificado, lo único que hay que hacer es llevar paralelas a las caras de mi volumen, que pasen por el observador y corten al plano del cuadro. Entonces, por ejemplo, esta recta horizontal que son paralelas, estas, paso una paralela por el observador hasta que corte el plano del cuadro y voy a obtener el punto de fuga, vamos a llamar punto de fuga 1. Tengo estas otras rectas horizontales, pues también paso una paralela por el observador a esas rectas hasta que corte el plano del cuadro y obtengo el otro punto de fuga, o es el punto de fuga 2. Acabo de obtener los dos puntos de fuga a donde se van a ir esas rectas en la perspectiva. Ahora, voy a ubicar esos puntos de fuga sobre la línea de horizonte, porque esos puntos de fuga se encuentran en la línea de horizonte. ¿Se acuerdan cuando hicimos la perspectiva de la recta horizontal? Al prolongarla, el punto de fuga se encontraba en la línea de horizonte. ¿Recuerdan? Bueno, entonces a partir del punto P, tomo esta longitud, a partir de P, trazo esa longitud y este sería el punto de fuga 1. A la izquierda tengo, a partir de P, hacia acá, hacia la izquierda, el punto de fuga 2. Ya tengo los dos puntos donde voy a ubicar la dirección de las rectas horizontales que se van a fugar. Tengo la proyección de la visual principal en la línea de horizonte y en la proyección del plano de terreno. ¿Listos? ¿Ya podemos empezar? Ya tengo todos los datos necesarios para hacer la perspectiva. Vamos a ver. Bien, decíamos en el caso de la anterior clase que hay infinito número de visuales dentro de ese cono óptico. Entonces voy a encontrar el primer punto, por ejemplo, el punto A, ¿no? Voy a pasar, así como lo hicimos en la clase anterior, una visual que va del observador al punto A. Ahí va. Esa visual que parte del observador hacia el punto A, corta al plano del cuadro en este punto que voy a llamar, en ese punto estará AP, que significa
el punto A en perspectiva. Ya está ahí sobre el plano del cuadro. ¿Cómo lo ubico ahora? Pues tengo la ubicación de la proyección, que es el punto P. Tomo esa distancia del punto P hacia el punto AP. Se encuentra del lado izquierdo. Entonces tomo esta longitud del punto P hacia el punto AP. Aquí quedó. Aquí estaría el punto, su proyección del punto A en perspectiva, es decir, sobre el plano del terreno. Ahí está su proyección de ese punto. ¿A qué altura se encuentra el punto A en perspectiva? Pues ahora aquí viene ya lo interesante. En la proyección vertical tengo mi observador. Voy a hacer lo mismo que hice con la proyección horizontal. A partir del observador voy a lanzar una visual. Ahí está la visual, que es la misma que hice en la proyección horizontal. En esa visual se debe de encontrar el punto AP. Entonces proyecto hacia el vertical sobre esa visual el punto AP. Aquí quedó el punto AP'. A esa altura, ahí está el punto AP', sobre esa visual. Ahora, donde tengo el punto proyectado sobre el plano del terreno, que es AP, voy a levantar una referencia. Aquí levanto una referencia. Ahí va la referencia. ¿A qué altura se encuentra el punto AP'? Pues lo que tengo que hacer es tomar la altura, aquí, la altura de la línea de terreno hacia el punto AP'. Aquí tengo la línea de terreno y aquí quedó la ubicación de AP'. En ese punto se encuentra el punto A en perspectiva. En ese lugar se encuentra el punto A en perspectiva. Vamos a encontrar la recta AB. Ahora, para encontrar esa recta en perspectiva que es AB, necesito el otro punto que es B. ¿Qué hago con B? Pues lo mismo que hice con A. Una visual del observador hacia el punto B. Una visual del observador hacia el punto B. Pareciera que quedara ahí donde está la visual principal, pero está un poco ligeramente abajo. Ahí está la visual que pasa por B y corta aquí también al plano del cuadro, que voy a llamar B en perspectiva. En proyección vertical hago lo mismo. Aquí está el punto B. ¿Lo ven? Ahí donde está el punto A, también está el punto B, porque esta es una recta de punta. Por lo tanto, aquí donde tocó el punto B sobre el plano del cuadro, lo proyecto hacia el vertical sobre esa misma visual y aquí quedó el punto B en perspectiva prima. Vamos a ubicar acá en mi papel el punto B. El punto B, si ven, a partir del punto B quedó aquí muy pegadito, ¿no? Bueno, aquí yo no tomo la medida, pero ahí quedó. Aquí quedó BP. Le hacemos la misma, levantamos una referencia. Ahí levantamos la referencia y pasamos la altura de ¿quién? BP'. Pasamos la altura
de BP', que es esta altura, la ponemos aquí, aquí quedó BP'. Quedó ahí el punto B mayúscula. Aquí quedó el punto B. Vamos a unir A con B. Unimos A con B. Y la prolongamos. AB, cuando yo la encontré aquí, AB, y llevé la paralela por el observador, se fue a ¿dónde? Al punto de fuga 1. Si yo uno A con B, vean cómo se fue al punto de fuga 1. ¿Vieron? Quiere decir que lo que estamos haciendo allá se está cumpliendo en nuestra perspectiva. ¿Aquí tienen alguna duda? Pues pónganse a trabajar, yo ya no hago nada. Hagan todo lo demás. Háganlo para que vean, aquí es donde empiezan a salir las dudas. Allá hay duda, allá hay duda. ¿Cómo se sacaba la resistencia de los puntos de fuga? ¿Cómo lo sacó? Estas son las caras del prisma. A estas rectas que en esta posición de este vertical son rectas de punta. Paso una paralela por el observador hasta que corte el plano del cuadro y obtengo el punto de fuga, a las cuales estas rectas que están de punta se van a ir a ese punto. Ahí está AB, ¿se ve esta recta AB? AB se fugó a donde? Al punto de fuga 1. Las que son paralelas, que en este caso son rectas frontohorizontales, y llevé la paralela por el observador, obtuve el punto de fuga 2. Cuando yo encuentre, por ejemplo, aquí ya tengo el punto A, pero si quisiera encontrar D, a la hora que encuentre AD, se va a fugar a dónde? Al punto de fuga 1. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Vamos a chambear? Paso a sus lugares a calificar, chicos.